pues el concepto de seguridad vial y luego vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con la seguridad pasiva. Realmente se define como seguridad vial a la prevención de accidentes de tráfico o a la minimización de sus efectos, especialmente aquello que tienen que ver tanto para la vida como para la salud de las personas cuando tiene lugar pues un determinado accidente. También se denomina seguridad vial pues a un conjunto de tecnología que se están añadiendo hoy en día pues a los vehículos con el fin de reducir los efectos de los accidentes, como hemos indicado, en los vehículos de transporte terrestre. Hoy sabemos que se están introduciendo muchas tecnologías en los vehículos y estas tecnologías se pueden englobar en 3 grandes grupos dependiendo de cuándo van a actuar. De tal manera que vamos a tener las tecnologías que hacen referencia a seguridad primaria, tecnologías que tienen que ver con la seguridad secundaria y luego tecnologías que tienen que ver con la seguridad terciaria. Vamos a definir ahora cada una de estas tecnologías. La seguridad primaria o seguridad activa es aquella tecnología que va a asistir al conductor antes de que se produzca el accidente, es decir, que son todas aquellas tecnologías que previenen dicho accidente. Por ejemplo, elementos que tienen que ver con este tipo de seguridad, pues están, por ejemplo, las luces de giro y de freno. Así, por ejemplo, las luces de freno, cuando el conductor pisa el pedal de freno, se enciende esta luz de freno, de tal manera que avisa a los vehículos que vienen por detrás, de tal manera que les avisa que el vehículo de delante está frenando y le da tiempo así a reaccionar y a pisar también pues el pedal de freno. Otro sistema pues son el sistema ABS para evitar el bloqueo de las ruedas. También se encuentran dentro de ellas pues el control de estabilidad, el famoso ESP, que hoy prácticamente lo introducen casi todos los vehículos turismos. También se encuentra el control de tracción y aquellas tecnologías que tienen que ver con la mejora de la visibilidad del conductor, la introducción de espejos, eliminación de puntos ciegos y otras ayudas de control como son los radares. En cuanto a la seguridad secundaria o pasiva, pues hace referencia a aquella tecnología encargada de minimizar los efectos de los accidentes mientras que este accidente se está produciendo. Dentro de esta tecnología pues se encuentran pues los reposacabezas correctamente diseñados. Ya veremos más adelante que el 70% de las personas llevan mal regulados el reposacabezas y por lo tanto prácticamente no sirve de nada llevarlos. Otra tecnología también que se engloba dentro de la seguridad pasiva o secundaria se encuentra el airbag, que también lo incorporan prácticamente hoy todos los vehículos turismos. Los cinturones de seguridad, que es el elemento de seguridad mejor que previene o que minimiza los efectos del accidente de tráfico, y de hecho si no se lleva colocado el cinturón de seguridad, el resto de elementos pues no sirven prácticamente para nada e incluso pueden provocar mayores daños pues a los conductores y pasajeros. Dentro de esta seguridad también se encuentran las zonas de deformación dispuestas para absorber la energía de colisión. Ya veremos cómo se diseñan las carrocerías para minimizar los efectos del accidente. Y relacionado con esto pues está la construcción de un chasis pensada para proteger los pasajeros. Es decir, para evitar que la zona donde están el conductor y los pasajeros sea invadida pues por elementos del propio vehículo. Y también pues se encuentran los refuerzos de las partes estructurales laterales en caso de colisiones laterales. Por último se encuentra la seguridad terciaria, que este tipo de seguridad engloba toda aquella tecnología encargada de minimizar los efectos del accidente después de que éste se haya producido. Dentro de esta tecnología, pues por ejemplo, se encuentra el cierre automático de la inyección de combustible para impedir que los vehículos después de la colisión pues se incendien o se produzca una determinada explosión. También se encuentra pues el diseño de depósitos de combustibles y elementos auxiliares para evitar el derrame de dicho combustible, para lo mismo que en el caso anterior, para evitar una explosión. Y por ejemplo, en este caso el Ford Pinto se caracterizó por descuidar esta precaución y de hecho en este tipo de vehículos cuando se producían colisiones pues se explotaban y se producían incendios. Otro tipo de tecnología englobada dentro de esta seguridad terciaria, pues por ejemplo se encuentra el aviso automático a centro de emergencias después de un accidente. Para ello se requiere, para introducir esta tecnología, pues se requiere que el vehículo esté dotado de GPS, ya que una vez que se avisa al centro de emergencias, el propio GPS informa dónde se encuentra este vehículo, de tal manera que así pueden acudir sin ningún problema pues las ambulancias.
También dentro de esta seguridad terciaria pues se encuentran las puertas diseñadas para una fácil apertura, para poder sacar rápidamente a los conductores y pasajeros del vehículo una vez que se ha producido el accidente, y también pues el diseño de villas de seguridad de fácil apertura. Que aunque sí que es verdad que todos estos sistemas, toda la tecnología que se están introduciendo pues en los vehículos están diseñados para minimizar los efectos de los accidentes, pues hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente se cree que introduciendo que por nuestro vehículo tiene mucha mayor tecnología no le hace ir con más precaución, sino que al contrario, la gente va mucho más deprisa y generalmente suele tener pues accidentes mucho más, digamos, con muchas mayor consecuencias que incluso pues en vehículos que no tienen dicha tecnología. Y de hecho, por ejemplo, el SP pues deja de funcionar, pues por ejemplo, a 100 km por hora. Pasados 100 km por hora el SP puede funcionar, es decir, no se sabe realmente lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir con él, o la trayectoria que va a seguir el vehículo. En esta clase nosotros nos vamos a centrar en lo que se denomina seguridad pasiva, o que también se denomina seguridad secundaria, que ya hemos dicho que son todos aquellos elementos que previenen los efectos del accidente mientras que éste está ocurriendo. Si, por ejemplo, aquí nosotros vemos pues un vehículo y dentro de esta seguridad pasiva que se encontrarían pues los reposacabezas, los cinturones de seguridad con los pretensores, que ya veremos que son los pretensores, y un diseño adecuado de la carrocería. Vemos aquí los refuerzos laterales para que en caso de colisión lateral esta zona pues no quede invadida. Y también pues aquí se englobaría pues los dispositivos de seguridad para niños, las famosas sillitas de niños. De tal manera que nosotros veremos aquí más o menos cómo se diseñan la carrocería de los vehículos, diferentes tipos de carrocerías. Veremos más o menos lo que es el cinturón de seguridad y los diferentes tipos de seguridad, de cinturones de seguridad que pueden llevar incorporados los vehículos automóviles, y también pues hablaremos del reposacabezas. Y por último mencionaremos EuronCAP, que es una organización encargada de clasificar a los vehículos turismos dependiendo de la seguridad que llevan esto, o cómo se comportan también frente a choques frontales o choques laterales. En cuanto al diseño de la carrocería, pues conviene indicar qué es la carrocería. Pues realmente la carrocería pues es el armazón del vehículo, que va a estar formado por unas planchas metálicas que van a estar unidas entre sí y en cuyo interior pues se van a destinar tanto los pasajeros como las mercancías, aunque realmente el término de seguridad vial hace más referencia a las carrocerías en cuyo interior van a ir los pasajeros, ya que son los que van a sufrir pues los daños. Que realmente esta carrocería pues es un elemento importante para la seguridad pasiva, ya que en un caso de colisión pues va a absorber la mayor cantidad de energía posible. ¿Cómo se diseñan estas carrocerías? Pues se diseñan teniendo en cuenta dos criterios. Por una parte, se han de diseñar las carrocerías de tal manera que la deformación se realice de una manera progresiva, es decir, lo más lenta posible. Con eso se consigue que las aceleraciones o desaceleraciones, mejor dicho, a las que va a estar sometidos los conductores y pasajeros sean menores, y por lo tanto la colisión que van a tener dichos pasajeros o los efectos que van a tener en el accidente sean menores. Y también se diseñan para que sean controladas. Es decir, a nosotros en el diseño de la carrocería lo que nos interesa es que esta deformación se realice principalmente en la parte lateral del vehículo, y que la parte central pues que no se deforme. Con ello lo que se hace es evitar que se penetre en la zona donde van a estar los conductores y los pasajeros. En el diseño de esta carrocería hay que tener en cuenta que la gravedad del accidente va a venir determinada por dos parámetros. Primeramente, el cambio de velocidad del vehículo, y también cómo se produce de rápido dicho cambio. Es decir, ya al final estos dos parámetros tienen que ver con la desaceleración a la cual van a estar sometidos los conductores y pasajeros. Ya sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad partido del tiempo en el que se produce este cambio de dicha velocidad. Que antes del coche hay que tener en cuenta que el vehículo circula a una determinada velocidad. Este vehículo va a tener una determinada masa, una masa M, de tal manera que la energía que va a llevar este vehículo es una energía cinética, cuyo valor es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Realmente, cuando se produce el impacto, la colisión, lo que ocurre es que esa energía cinética se convierte en una energía de colisión, de deformación.
Y a nosotros lo que nos va a interesar es que realmente parte de esta energía cinética se transforme en deformación, es decir, que parte de esa energía no le llegue, digamos, en cierto modo, pues al conductor y a los pasajeros. De tal manera que con la deformación controlada de la carrocería lo que se va a conseguir es que la detención se produzca en un mayor tiempo, es decir, la deceleración a la cual va a estar sometida los pasajeros pues sea menor y por lo tanto los daños que van a sufrir pues sean también menores. Hoy en el diseño de las carrocerías, pues lo que se hacen son utilizar por los programas de elementos finitos, ya que ensayar con carrocerías reales pues son bastante costosas desde el punto de vista económico. Aquí, por ejemplo, se muestra la secuencia de cómo sería la simulación pues de un determinado vehículo. Vemos aquí inicialmente el diseño de un vehículo sin deformar. Veis aquí pues una serie de cuadrículos que formarían las diferentes partes de lo que se denominan elementos finitos, de tal manera que cada una de estas partes que están coloreadas de diferentes maneras pues van a tener pues unas características determinadas que van a depender del tipo de material que están fabricados. De tal manera que en la simulación pues se le hace chocar con una determinada barrera y fijaros aquí empezamos a ver una primera deformación de la carrocería y luego vemos pues ya cómo quedaría el vehículo completamente deformado. A la hora de diseñar esta carrocería, ¿qué nos va a interesar? Pues justamente que se deforme esta parte delantera y la zona, esta zona central donde se encuentran los pasajeros, pues que quede indeformable. En estas carrocerías, en esta zona de disipación de desaceleraciones, se pueden distinguir tres zonas. Una primera zona, que es la zona central, que es justamente esta parte central, que es lo que se denomina también zona de seguridad, que se diseña para que sea lo más rígido posible, es decir, que no se penetre en caso de colisión o que no se deforme esta zona. Y luego tendríamos la zona frontal, que sería esta zona, y la parte trasera, que estas se diseñan para que sean fácilmente deformables, pero también con una deformación progresiva. Fijaros en esta zona, que tiene una forma de horquilla, de tal manera que cuando se impacta o impacta un vehículo en esta parte frontal, la deformación va dirigida justamente hacia la parte de los laterales, a esta parte exterior, de tal manera que esta parte central queda sin deformar, de tal manera que se salvaguarda pues a los pasajeros y a los conductores. Vemos aquí pues un ensayo de crash test. Vemos claramente las dos zonas, la zona central y la zona de la parte delantera, que es la zona que se ha quedado deformada, mientras que la parte central pues prácticamente no ha sufrido ninguna deformación. En este caso este vehículo pues tendría un buen comportamiento y tendría una buena clasificación en cuanto a seguridad, que ya veremos más adelante. ¿Qué tipo de carrocería? Pues, ¿cómo van a ser las carrocerías de los vehículos? Pues primeramente pues se encuentra la carrocería con chasis independientes, que fueron los primeros tipos de carrocerías que van a surgir, en el cual por una parte tenemos de una manera independiente la parte baja, que es el chasis, y la parte superior, que es la carrocería. En este caso pues el chasis es el que soporta pues todos los elementos, por ejemplo el motor, los frenos, la suspensión, etcétera. Realmente pues este tipo de carrocería pues hoy en día únicamente se va a utilizar pues para los vehículos industriales. Los vehículos turismos de hoy en día lo que llevan es lo que se denomina carrocería autoportante o compacta, que sería pues este tipo de carrocería, que está formado por un gran número de piezas de chapas que van a estar unidas entre sí bien por puntos de soldadura. Este tipo de carrocería se va a caracterizar porque va a tener diferentes elementos. Fijaros, van a tener los montantes, que son estos elementos verticales, van a tener los travesaños, que van a ser estos elementos longitudinales, y luego van a tener los largueros, que van a ser los elementos transversales. Y fijaros, lo mismo que hemos dicho anteriormente, esta parte que va a tener forma de U, de tal manera que frente a un impacto la deformación va a ser arrastrada a esta zona lateral y esta parte central queda protegida, sin deformar. Otro tipo de chasis de cual pueden estar fabricados los vehículos, pues es lo que se denomina chasis tubular. Vemos aquí que en este caso este chasis está formado por una serie de tubos. Este tipo de chasis lo utilizan pues los vehículos de rally de competición.
¿Cuál es la ventaja de utilizar un chasis tubular? Que su fabricación es muy sencilla y también el cálculo de ciertos parámetros de esta estructura, por ejemplo la rigidez, pues que es muy fácil calcularlo. La ventaja que también tiene utilizar esta parte superior mediante elementos tubulares es que da lugar pues, a una estructura reforzada, de tal manera que en caso de vuelco esta parte tampoco se deforma. Los vehículos tumorismos convencionales pues no utilizan este tipo de estructura, la estructura reforzada, porque para poder utilizar vehículos con este tipo de estructuras los conductores y los pasajeros tienen que llevar casco, porque si se produce un determinado accidente la cabeza de estos pasajeros pueden chocar con estos tubos y pueden provocar graves lesiones. ¿En qué consiste esa deformación programada que es con la que se suelen diseñar pues, o la que se van a diseñar los vehículos turismos? Se basa en la disposición de elementos que van a absorber la energía del impacto de una manera controlada. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues mediante diseños estructurales que van a dirigir las fuerzas a zonas más resistentes, en colocación de largueros y travesaños, que ya lo hemos visto, que van a ser elementos longitudinales y transversales, en largueros delanteros en forma de horquillas, es decir, en elementos en forma de U, que ya hemos visto que frente a un impacto lo que nos van a hacer es que la deformación se lleve hacia los laterales. Luego en la colocación de largueros con sección transversal en aumento, de tal manera que al ir aumentando la sección lo que vamos haciendo es ir aumentando también la rigidez de la estructura y también en utilizar elementos que se desprendan fácilmente. Con esto lo que se mejora es que se va a absorber parte de esa energía cinética y por lo tanto al final los conductores y pasajeros pues van a soportar menos esfuerzos. Aquí vemos pues una estructura autoportante con los diferentes elementos, ya lo hemos visto, los travesaños, que van a ser estos elementos transversales, los largueros, repetimos, que van a ser los elementos transversales, luego también se encuentran los pilares, que van a ser todos estos elementos, y fijaros aquí, tenemos unas barras laterales, que es el refuerzo lateral, de tal manera que en caso de impacto lateral lo que va a ocurrir es que no se penetra en la zona donde se encuentran los ocupantes y los pasajeros. Os muestro aquí pues en este vídeo pues, por ejemplo una simulación de cuál sería la deformación pues, de un vehículo cuando impacta sobre un elemento y el ensayo de Cratés. Fijaros que prácticamente esta zona queda indeformable, la parte central, y lo que se deforma es justamente la parte delantera, por lo cual pues si lo vemos de nuevo pues tendría pues un buen comportamiento, una buena clasificación según EuroNCAP, es decir, tendría muchas estrellas. Vemos aquí, pues fijaros, se deforma esta parte y esta zona queda prácticamente indeformable. Hoy en día también pues, se van a diseñar los vehículos de tal manera que en caso de chocar contra un peatón, pues este peatón pues, sufra los menores daños posibles. Y aquí, por ejemplo, se muestra pues, una simulación para ver cuáles serían los daños que sufriría pues, dicho peatón. ¿Veis? Entonces hoy en día se tiene mucho cuidado, no solamente en no invadir la zona de los conductores ni de los pasajeros, sino también justamente en esta zona del capó, de tal manera que los peatones pues sufran menos daños. Hoy en día se ha visto que el número de accidentes referentes a peatones ha incrementado desgraciadamente bastante y por lo tanto es uno de los parámetros que se tienen mucho cuidado hoy en día en cuanto pues, al diseño de la carrocería. En cuanto al cinturón de seguridad, que hoy en día todos sabemos lo que es el cinturón de seguridad, bueno, como definición es un arnés diseñado para sujetar a un vehículo de un vehículo si ocurre una colisión y lo mantiene en su asiento. De tal manera que con esto se impide que el conductor o los pasajeros salgan despedidos y por lo tanto puedan colisionar con diferentes partes rígidas del vehículo y le puedan causar grandes daños. Realmente este cinturón de seguridad está considerado como el sistema de seguridad pasiva más efectivo jamás inventado. De tal manera que otros sistemas, como por ejemplo puede ser el airbag prácticamente no va a tener ningún efecto, incluso puede tener efectos negativos si no se lleva, o el conductor o los pasajeros no llevan puesto pues, el cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad empezaron a utilizarse en aviones en la década de 1930
Y ya en 1956, pues Ford lo empezó a introducir como una opción en ciertos modelos. Y ya se empezaron a introducir como equipamiento estándar en el Volvo Amazon en 1959. Que fue un ingeniero de Volvo, Nils Bohlin, quien inventó el cinturón de 3 puntos, que ya veremos cuál es que es este, el que nos une en ambas partes de la cadera y en la parte superior del hombro. Y como ocurre con muchas patentes que se están inventando, que están surgiendo en el automóvil, cuando se vio la efectividad de este cinturón de 3 puntos, la patente se liberó y hoy prácticamente el cinturón de 3 puntos es el utilizado por todos los vehículos turismos. ¿Cuál es la efectividad del cinturón de seguridad? Pues fijaros, previene de la muerte con una efectividad del 42%. En caso de vuelco, esta efectividad sube hasta el 77% y en caso de choque lateral, pues la efectividad es de un 27%. Si se utiliza en conjunto con el airbag, pues esta efectividad aumenta hasta el 50%. Hay que tener cuidado porque si nosotros llevamos mal puesto el cinturón de seguridad, pues nos puede provocar pues lesiones en la parte del tórax, lesiones en la parte del abdomen y también en la parte del cuello. Y aquí, por ejemplo, en esta figura, pues se representa o veis qué ocurriría pues en el caso de no llevar pues un cinturón de seguridad, que en este caso pues el copiloto saldría despedido pues del vehículo. Hay que tener en cuenta que al salir despedido tiene que chocar primeramente con esta parte del cristal, por lo tanto pues va a sufrir pues un gran impacto y por lo tanto las lesiones pueden ser considerables. En cuanto a la protección del cinturón de seguridad, pues en esta figura se muestra, por ejemplo, en la zona de la cabeza, la efectividad en cuanto a lesiones leves es del 59%, en cuanto a lesiones graves, pues su efectividad es del 38%. En la zona del pecho, esta zona intermedia, que es donde tenemos todos los órganos vitales, tiene una efectividad en lesiones leves un 14%, pero sin embargo su efectividad en lesiones graves es del 54%. En la parte de los brazos, su efectividad es del 54% en lesiones leves y del 28% pues en lesiones graves. Y en la parte de las piernas, la efectividad es en lesiones leves un 53% y en lesiones graves pues un 80%. ¿Cuáles son los tipos de cinturones de seguridad? Pues el primero que surgió fue el cinturón de 2 puntos, que ya sabéis que lo que nos hacen es anclarnos al asiento y los 2 puntos de sujeción van a ser justamente a ambos lados de la cadera. Lo que pasa es que este cinturón ya está en desuso y de hecho ya no se utiliza en ningún vehículo turismo debido a que causa lo que se conoce como síndrome de cinturón de seguridad, es decir, que nos puede provocar pues una lesión justamente aquí en la parte baja de la espina dorsal. Hoy en día los vehículos turismos lo que llevan incorporado pues es el cinturón de 3 puntos, de tal manera que nos anclan, como su nombre indica, en 3 puntos a ambos lados de la cadera y justamente en la parte del hombro. Y por último se encuentra el cinturón de 5 puntos, que es el más seguro de todos ellos, y que los puntos de anclaje, ¿cuáles van a ser? Pues a ambos lados de la cadera, en las dos partes superiores de los hombres y justamente el otro punto de anclaje justamente entre las piernas. La pregunta que nos podemos hacer es por qué el cinturón de 5 puntos, siendo el más seguro, porque no se utiliza pues en los vehículos turismos convencionales. Y la razón es la siguiente: en los vehículos turismos convencionales la estructura no está reforzada, de tal manera que en caso de vuelco la parte superior se deforma. Si no tuviéramos el cinturón de 3 puntos, ¿qué ocurriría? Que nosotros quedaríamos sujetos a la silla y por lo tanto seríamos aplastados por la carrocería. Si llevamos, sin embargo, pues un cinturón de 3 puntos, en el caso de vuelco, se deforma la parte superior de la carrocería y ¿qué va a ocurrir? Que nosotros tenemos libertad para desplazarnos y quedarnos protegidos. Por lo tanto, no sufriríamos pues el golpe que produciría la carrocería al deformarse. ¿Por qué los vehículos de competición llevan los 5 puntos? Por lo que hemos indicado anteriormente. Los vehículos rally y los vehículos de competición tienen la estructura reforzada, de tal manera que en caso de vuelco esa estructura no se deforma. ¿Por qué también las sillitas de los niños llevan los cinturones de 5 puntos? Porque los niños ocupan muy poco espacio, de tal manera que en caso de vuelco, aunque la carrocería se deforma, como ocupan o tienen poca altura, quedarían protegidos por la carrocería a la parte baja.
Hoy en día, pues estos cinturones de seguridad llevan incorporados los pretensores. ¿Qué ocurría inicialmente? Porque nos poníamos el cinturón de seguridad y el conductor y los pasajeros quedaban anclados o sujetos rígidamente a las sillas, de tal manera que no tenían facilidad de movimiento. Para evitar eso, lo que se añadieron fueron los pretensores, que estos pretensores lo que nos permiten es que el cinturón se quede suelto, es decir, que el conductor y los pasajeros tienen libertad de movimiento. Pero cuando se produce un accidente, es decir, el vehículo sufre una determinada desaceleración, hay un sensor que detecta esa desaceleración de tal manera que el pretensor actúa y por lo tanto quedamos anclados ya rígidamente pues al cinturón de seguridad. Por ejemplo, y por lo tanto los pretensores pues, de los cinturones de seguridad que aquí vemos cómo actuaría pues un pretensor mecánico. Fijaros cómo actúa, se detecta una desaceleración y quedamos, por ejemplo, completamente ya pegados, pues, que aumentan la eficacia de estos, se detecta, se dispara y nos quedamos anclados. Hoy en día, como se está incorporando pues el airbag a los vehículos turismo, pues se utilizan también lo que se denominan los pretensores pirotécnicos, que actúan de este tipo. De tal manera que aquí en la parte interior tenemos un gas, de tal manera que cuando se detecta una desaceleración se produce una detonación, el gas se libera y desplaza este pistón, que a su vez hace desplazarse este carrete y quedamos anclados ya al asiento. Que en este caso este pretensor se dispara de una manera síncrona con el airbag, de tal manera que hasta que nosotros no quedamos anclados al asiento el airbag no empieza a funcionar. Obviamente con estos pretensores pirotécnicos, una vez que se ha lanzado, pues tenemos que ir pues al taller a que no lo cambien, porque ya no tiene ninguna utilidad. Hay que cambiar porque hay que cambiar esta parte del gas. En cuanto a los cinturones de seguridad, se están incorporando también en los vehículos pues los sistemas ISOFIX, que es un sistema que consiste en unos puntos de sujeción rígidos que van atornillados o soldados a la carrocería del vehículo. Y aquí, por ejemplo, tenemos aquí la carrocería del vehículo y este sistema que está unida al bastidor, de tal manera que nosotros vamos a anclar la sillita del niño pues justamente a esta parte del bastidor, de tal manera que con ello lo que se consigue es menos movimientos de la sillita y por lo tanto que el niño quede mucho más protegido. En cuanto al sistema ISOFIX, ya sabemos que cuando nosotros vamos a comprar pues un vehículo, pues lo podemos elegir con o sin sistema ISOFIX, de la misma manera que la sillita de los niños pueden ser con o sin sistema ISOFIX, que lo tenemos que dependiendo del tipo de vehículo que nosotros tengamos. Ya hemos visto anteriormente cuál es la efectividad, pero también es importante conocer estas cifras. Por ejemplo, que un ocupante fijado con cinturón, pues a velocidades inferiores a 100 km por hora la mortalidad es 0. Pero, sin embargo, si este ocupante no está fijado con el cinturón de seguridad, podemos tener mortalidad incluso a velocidades inferiores a 20 km por hora. De tal manera es muy peligroso las personas que viajan mucho en ciudad, que dicen, bueno, yo viajo en ciudad, la velocidad es muy pequeña y por lo tanto no se ponen este cinturón. Pero fijaros, generalmente la velocidad media para circular en una velocidad son 50 km por hora. En caso de que no lleváramos este cinturón, podríamos incluso morir. No solamente tener lesiones graves, sino que, repito, puede producir la mortalidad. En cuanto al cinturón de 2 puntos, ya hemos dicho que está en desuso por este efecto cuchillo. Fijaos, lo que provocaban pues era una luxación en esta parte, que en el peor de los casos, si se producía pues una rotura de esta parte de la vértebra, pues podría producir incluso una parálisis. Por eso hoy en día, ya repito, este tipo de cinturones, los de 2 puntos, no se pueden utilizar. Hoy en día los vehículos turismos, todos los cinturones son cinturones de 3 puntos, incluso la parte trasera, el asiento intermedio de la parte trasera. Otro elemento también muy importante dentro de la seguridad pasiva es el denominado reposacabezas, que es un elemento de apoyo para la cabeza que llevan los respaldos de los vehículos automóviles. ¿Qué es justamente este elemento? ¿Cuál es su función primordial? Pues es minimizar pues, las lesiones cervicales justamente que se producen en esta zona, en la zona trasera del cuello.
pero que aquí, para que tenga un buen funcionamiento, es fundamental llevarlo bien regulado. Y por estudios que se han realizado, pues se calcula que cerca del 70% de los conductores lo tienen más regulado. Y de hecho, una cosa que se observa es que, por ejemplo, cuando un conductor se introduce en un vehículo, pues regula bien el asiento, regula los espejos, regula el cinturón de seguridad, pero prácticamente nadie hace caso pues al reposacabezas, y realmente pues puede provocar lesiones bastante importantes. ¿Cómo debe estar situado este reposacabezas para que tenga un buen funcionamiento? Pues el reposacabezas, la parte central del reposacabezas tiene que estar prácticamente a la parte media de la cabeza, y en cuanto a la separación, pues tiene que estar lo más próximo de la cabeza para evitar el movimiento pues de esta, que por lo tanto pues se puedan producir lesiones aquí en la parte central. Aquí en esta figura, por ejemplo, se muestra dónde sería la zona adecuada para llevar el reposacabezas. Fijaros, pues de aquí para arriba, si ya situamos el reposacabezas más abajo justamente de esta parte central o la altura de los ojos, pues fijaros que tendría un mal funcionamiento. Y cuanto más separemos el reposacabezas, pues menos efectos tiene dicho reposacabezas. ¿Cuál es el efecto de no llevar pues un reposacabezas? Realmente un reposacabezas nos va a proteger principalmente de un alcance por detrás, que es donde principalmente se van a producir las lesiones cervicales. Cuando se produce un alcance por detrás, ¿qué va a ocurrir? Pues el conductor o el pasajero, por acción y reacción, se va a dirigir hacia adelante, luego se dirige hacia atrás, de tal manera que como la cabeza pesa más que el resto del cuerpo, va a realizar este movimiento. Fijaros, prácticamente gira 180 grados. De tal manera que en ese giro aquí, en esta parte intermedia, se puede romper, y luego además tendríamos este movimiento hacia adelante, que es lo que ya va a producir pues lo que se conoce como latigazo cervical, que en el peor de los casos, fijaros, produce la rotura. Hay diferentes grados o grados, como por ejemplo está la tabla de Quebec, que mide cuál es el rango de lesión que se ha producido. Así, por ejemplo, grado 0 sería sintomático, prácticamente no se ha producido ninguna lesión en la parte central. Aquí en la parte cervical tendríamos grado 1, que se produce dolor cervical, contractura, pero que no se producen prácticamente signos físicos. El grado 2 ya sería que tendríamos una cierta rigidez en el cuello, tendríamos dificultad en moverlo y también un dolor localizado, intenso. El grado 3 sería que ya tendríamos síntomas importantes, signos y clínica neurológica. Y ya por último, el grado 4, pues tendríamos una lesión ósea importante que podría provocarnos la parálisis. Los reposacabezas que hemos visto hasta ahora pues son reposacabezas pasivos, es decir, que nosotros lo colocamos a una posición adecuada, pero que no va a tener ningún movimiento. Hoy en día, pues lo que se están diseñando son reposacabezas activos que se desplazan con el movimiento de la cabeza. Fijaros, este sería el movimiento que sufriría un conductor sin reposacabezas, aquí lo veríamos. Este sería un reposacabezas pasivo. Fijaros el movimiento que hace justamente esta zona. En el caso de utilizar un reposacabezas activo, como sería este, lo que hace es activarse de tal manera que va a acompañar continuamente a la cabeza. De tal manera que en caso de colisión por la parte trasera, fijaros que aunque el pasajero o el conductor se desplace, el reposacabezas va acompañando continuamente a esta cabeza de tal manera que prácticamente el cuello no va a tener ningún movimiento y lo va a proteger pues de esa luxación cervical. Otro tipo de reposacabezas activos es este sistema, que es un sistema mecánico. Fijaros su funcionamiento, de tal manera que tenemos aquí este dispositivo, una unidad baja que lo va a activar el propio movimiento del conductor o del pasajero, de tal manera que al empujarlo va a accionar este mecanismo, todo este elemento, de tal manera que al final acciona este mecanismo y se produce pues el movimiento del reposacabezas, de tal manera que acompaña, ya he dicho, pues al movimiento de la cabeza, de tal manera que con esto siempre se consigue que el cuello esté recto, que no realice ningún movimiento brusco.
Y vamos a ver ahora qué es eso de la EuroNCAP, de la clasificación que se realizan pues hoy en día pues en los vehículos automóviles. Las estadísticas en cuanto a accidentes de tráfico que se han realizado pues han comprobado que el 60% de los accidentes se van a producir como consecuencia de choques frontales, el 25% de los accidentes se van a producir como consecuencia de choques laterales y solamente un 15% se van a producir como consecuencia de vuelco, incendio y choque posterior. Fijaros en la suma de estos dos porcentajes, que es un 85%, que es prácticamente pues casi todos los accidentes, choques frontales y choques laterales. Y por eso EuroNCAP, como veremos más adelante, van a realizar ensayos que imitan estos dos tipos de choques, los frontales y los laterales. ¿Qué es la EuroNCAP? Pues EuroNCAP viene del Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos. Y que es un programa de seguridad que fue apoyado o que es apoyado por varios gobiernos europeos, por fabricantes importantes de vehículos automóviles y también pues, organizaciones relacionadas con el sector de la automoción, por ejemplo, las aseguradoras. ¿Cuándo surge la EuroNCAP? Pues en noviembre de 1996 dos asociaciones, como van a ser la Federación Internacional del Automóvil y la Administración Nacional de Viabilidad de Suecia, pues se unieron y dieron lugar a lo que se denomina EuroNCAP. En 1998 pues consiguió el estatus legal cuando se convirtió en una asociación internacional bajo la ley belga y de hecho hoy EuroNCAP, su sede central pues se encuentra en Bélgica. Importante, en 1997 se van a empezar a presentar los primeros resultados que se obtuvieron en cuanto a ensayos de crash test que se van a realizar en vehículos. Y estos primeros ensayos pues tuvieron una fuerte desaprobación por los fabricantes de vehículos debido a que estos creían que era prácticamente imposible pues llegar a las 4 estrellas. Y fijaros que hoy en día pues prácticamente casi todos los vehículos, por lo menos los que se comercializan aquí en Europa, ya digamos que prácticamente han superado las 5 estrellas. Y hoy en día incluso se están añadiendo nuevos test para mejorar la clasificación en cuanto a seguridad de dichos vehículos. En 1997 se presentaron pues el primer resultado, el Volvo S4, que es el primer vehículo que llegó a la catalogación de 4 estrellas. Y en el 2001 el Renault Laguna fue el primer vehículo que obtuvo la clasificación de 5 estrellas EuroNCAP. Realmente EuroNCAP va a realizar pruebas de seguridad pasiva en automóviles nuevos, entregando pues una clasificación en estrellas basados en el comportamiento que va a tener el vehículo frente a impacto frontal y lateral. Hoy en día pues han incorporado otro tipo de pruebas, otro tipo de ensayos, por ejemplo para ensayos que miden la seguridad de niños de a bordo, las sillitas de los niños, y también pues ensayos que miden la protección contra peatones. Y todos estos ensayos pues también se le dan una determinada puntuación y una clasificación con estrellas. Y EuroNCAP pues a día de hoy no va a realizar pues pruebas de vuelco pues ante un accidente, aunque se prevé que en un futuro los pueda incorporar. Uno de los ensayos que realiza EuroNCAP, pues ya hemos dicho, es el del choque frontal. Todos estos ensayos están estandarizados y son bastante rígidos. Hay una norma bastante rígida de cómo se deben realizar estos ensayos. Hoy en día hay 2 centros en España que realizan estos ensayos. Uno es el CIDAUT, que se encuentra en Valladolid, y otro es IDIADA, que se encuentra en Tarragona. El test de choque frontal, ¿qué se hace? Pues fijaros, tenemos nuestro vehículo, tenemos la barrera, que tiene que tener estas dimensiones, y lo que se hace es hacer circular al vehículo a una velocidad de 64 km por hora y hacerlo impactar contra este elemento. Y justamente se le hace impactar en esta zona, en una parte del lateral, es decir, no se le hace impactar en la zona central porque se sabe que los mayores daños que puede sufrir pues un vehículo justamente cuando se impacta justamente en esta zona. Hay alguien que puede pensar que hacer chocar a un vehículo a 64 km por hora pues que es una velocidad muy baja, y sabiendo hoy en día pues que los vehículos pueden circular pues a más de 120 km por hora pues sin ningún problema. Pero ¿por qué se utiliza esta velocidad? Se sabe que aunque un vehículo esté circulando a 120 km por hora, antes de chocar siempre el conductor prevé o se percibe de que se va a producir un accidente y siempre es capaz de pisar el pedal de freno.
de tal manera que aunque circula a 120 kilómetros por hora, el choque no se va a producir a esa velocidad, sino que se va a producir pues a una velocidad inferior. Entonces, ¿cómo se da la clasificación al vehículo dependiendo de los resultados en este test? Pues en la parte interior se introduce un dummy, de tal manera que este dummy está sensorizado, tiene una serie de sensores, y lo que se hace es dividir este dummy en diferentes partes. Tenemos la parte de la cabeza, la parte del tórax y las partes de las piernas. De tal manera que dependiendo de cuál es la señal recibida de los sensores, se le da un determinado color dependiendo. Si ha tenido un buen comportamiento, se le pone color verde. Si ha tenido un comportamiento adecuado, amarillo. Si ha tenido un comportamiento marginal, naranja. Si ha tenido un comportamiento pobre, marrón. Y si ha tenido un mal comportamiento, se le da el color rojo. De tal manera que al final nosotros tenemos un dummy dibujado así con diferentes colores en diferentes partes del cuerpo. De tal manera que dependiendo de los colores que se hayan tenido en cada una de estas zonas, se le da ya la clasificación o se le da las diferentes estrellas. Otro de los ensayos que realiza EuronCAP es el ensayo lateral. En este caso el vehículo está quieto y se tiene una barrera móvil. Y esta barrera móvil se le hace circular pues, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, y estas son las dimensiones que debe tener esta barrera. Y se le hace chocar justamente en esta zona, en la parte lateral, donde van a estar colocados el conductor y los pasajeros. Lo mismo, ¿cómo se clasifica el vehículo dependiendo del resultado? Pues en el interior del vehículo se incorpora un dummy, que en este caso es un dummy diferente al que se utiliza para el ensayo lateral. Este dummy también está sensorizado, se divide el cuerpo en diferentes zonas y dependiendo de los resultados que se han obtenido en los sensores se dan diferentes colores. De tal manera que al final, dependiendo del rango de colores que ya haya tenido en su conjunto, pues se da pues, las diferentes estrellas. Otro test también importante es el test de poste, que fijaros, en este caso se desplaza el vehículo, pero está sobre un elemento móvil que se hace circular o se desplaza a 29 kilómetros por hora. Y en este caso la barrera es justamente pues, un elemento circular que va a tener un diámetro de 250 milímetros. ¿Por qué es importante realizar este test? Pues fijaros, porque en este elemento va a tener una superficie muy pequeña, de tal manera que la presión a la que va a estar sometido justamente esta zona va a ser muy importante y por lo tanto esta zona va a sufrir unas grandes deformaciones y se va a invadir pues justamente esta zona, la parte interior donde se van a encontrar los conductores y los pasajeros. Realmente este tipo de test hay que tener en cuenta que cuando un vehículo circula por una carretera, pues en esta carretera, en los laterales de la carretera se van a encontrar árboles y se van a encontrar también señales de tráfico, farolas, semáforos que van a tener justamente esta forma. Por lo tanto, este test, este tipo de ensayo, pues es un buen indicativo de lo que le va a ocurrir pues a un vehículo cuando choca con alguno de estos elementos. EuronCAP va a clasificar a los vehículos en diferentes tipos. Está el Supermini, automóviles pequeños, están automóviles medianos, automóviles grandes, automóviles de lujo, monovolúmenes medianos, monovolúmenes grandes, deportivos, todoterrenos medianos, todoterrenos grandes y las pickups. En cuanto a los dummies, pues ¿qué es el dummy que se va a introducir dentro del vehículo? Pues es un maniquí de prueba de choque y que son réplicas a escala natural de las personas, con el peso y las articulaciones creadas para simular el comportamiento del cuerpo humano. Que estos dummies van a tener pues una gran cantidad de sensores, ya lo veremos más adelante, de tal manera que la información de esos sensores luego es analizada y así permite saber cuál es el impacto que va a tener pues en los test anteriores sobre el cuerpo humano. Aquí, por ejemplo, en la parte baja se muestra pues, el Hybrid 3, que es el que se utiliza para un choque frontal, y aquí se encuentra el EuroSeed, que es el que se utiliza para un choque lateral, el dummy que se utiliza para un choque lateral. Fijaros, en este caso pues tendríamos los dummies realmente se manejan con mucho cuidado. Tienen que ir equipados de una determinada manera, es decir, todos llevan las mismas camisetas, tienen que ser camisetas de algodón, los pantalones también sí tienen que ser todos del mismo tipo, los zapatos también son del mismo tipo y de hecho pues estos zapatos son los que utilizan los marines de Estados Unidos y de hecho se tienen que importar de Estados Unidos.
Veis aquí el cableado. Este cableado recogería la señal de los diferentes sensores que lleva en diferentes partes del cuerpo, y toda esta información, todas estas señales son recogidos en esta parte trasera que lleva como un maletín, de tal manera que luego se analiza esta información. Aquí, por ejemplo, se muestra el Hybrid 3, bueno, también sería el Hybrid 2. El Hybrid 3 es un Hybrid 3 de una categoría mejor. Veis todos los sensores que llevan incorporados este tipo de dummy, que es el que se utiliza para choques frontales. Observamos que hay sensores en la parte de la cabeza, en la parte del tórax, que es muy importante, ya repito, porque ahí se encuentran todas las vísceras, todo el corazón, los pulmones, el estómago, que son vitales para la vida humana. Luego también se encuentra sensorizada la parte de las piernas. Hay alguien que puede pensar, ¿y por qué se sensoriza la parte de las piernas? Si se tiene un accidente en las partes de las piernas tampoco es tan grave, nadie se muere porque tenga una luxación en la pierna. Pero para las aseguradoras es muy importante. Generalmente casi todas las lesiones que se producen en la parte de las piernas van a dejar a una persona con una invalidez bastante importante. Y aunque parezca fuerte decirlo, una aseguradora desde el punto de vista de pagar, es mucho mejor que una persona se muera que no quede inválida. Entonces es importante todo este tipo de test para proteger, pues, importante justamente toda esta zona. Aquí vemos toda la familia de dummies. Por ejemplo, se encuentra el dummy masculino percentil 50. Ya sabéis que hace el percentil 50 es que el 50% de la población se encuentra dentro de ese rango. Su altura es de 168 centímetros y su masa de 77 kilogramos. Lo acompaña el hermano mayor, obviamente, que es el percentil 95, que mide 188 centímetros y posee, pues, una masa de 100 kilogramos. Luego se encuentra la señora Hybrid 3, que es el dummy femenino, que es el percentil 5, con una pequeña talla de 152 centímetros y 50 kilogramos. Hombre, esto ya lo deberían cambiar porque ya creo que las mujeres medimos un poquito más, pero bueno. Y luego se encuentran los dos niños dummies, que representan un niño pequeño de 6 años de edad de 21 kilogramos y otro de 3 años de edad de 15 kilogramos. Aquí se encontraría, pues, el Euroseat, que es el parachoques laterales. Veis que en este caso están menos sensorizados, tienen menos sensores. En los choques laterales principalmente lo que nos importa es las lesiones que se sufre en la parte de la cabeza y en la parte del tórax. No importa ni las lesiones que se sufren en las piernas ni en la parte de los brazos, que solo mediría, pues, el Hybrid 3. Pero tienen también, pues, acelerómetros, tienen sensores de deformación, sensores que miden las fuerzas. Lo mismo que en el caso anterior, se recoge toda la información mediante un cable que se recoge en la parte trasera mediante una maleta. Colocar un dummy en un vehículo se hace con calibres, es preciso. Si tú, en lugar de poner el dummy así, así justamente con la mano así, lo mueves 1 centímetro para arriba el dummy, los resultados que se pueden obtener son completamente diferentes. Y de hecho, cuando van a hacer los ensayos, no se deja que la parte de ensayos se entre en personas de los propios fabricantes de vehículos, porque muchas veces observaron que esos propios fabricantes o esas personas que venían de esas empresas modificaban un poquitín la posición del dummy para que se obtuvieran, pues, unos resultados adecuados. O sea que hoy en día ya no les dejan entrar. EuronCAP, ¿qué va a medir? Pues mide, pues, la protección a peatones, mide la protección a conductores y a pasajeros, mide la protección a los niños, y hoy en día también da una clasificación en cuanto a todas las tecnologías que se están incorporando al vehículo. Por ejemplo, si el vehículo lleva ABS, si lleva ASP, etcétera, pues se le da, pues, una mejor clasificación. Aquí, por ejemplo, pues, vemos cuál sería la clasificación para diferentes tipos de vehículos de tipo Small Family Car. Vale, todos estos datos son públicos, se puede uno introducir en la página de EuronCAP y se puede acceder a todos estos resultados y a los vídeos que se han obtenido de los ensayos de EuronCAP. Por ejemplo, el Audi A3 tendría un buen comportamiento en cuanto a protección de los conductores y de los pasajeros, pero sin embargo tendría un mal comportamiento en cuanto a protección de peatones. Pero bueno, realmente cuando luego nos compramos un vehículo nos importa muy poco con la protección de peatones. Realmente lo que nos hacemos es fijar en esta de adulto. Por ejemplo, el Chevrolet Aveo, fijaros que tiene un buen comportamiento a peatones, pero sin embargo, fijaros que tiene un mal comportamiento en cuanto a la protección de los conductores y de los pasajeros, y de hecho le han quitado, pues, una estrella, que ya tenía 2 y ahora la tiene 1. Horrible. Y también que vemos que
Fijaros que tenemos aquí en cuanto a la protección de niños, que prácticamente todos tienen un buen comportamiento, son bastante buenos. Aquí el Suzuki Valeo, que fijaros sería un coche que tendría muy mala clasificación, una estrella, ya hemos dicho que se le quita 1. Fijaros en cuanto al ensayo de Euro NCAP del test frontal, que esta zona se deforma, es decir, se invade la zona de los ocupantes y de los pasajeros. Y aquí vemos, por ejemplo, fijaros, en el dummy de conductor, prácticamente todo es pobre. Y sobre todo en la cabeza y en el tórax. Y en los pies, que ya encima nos produce lesiones importantes. Fijaros, dañaríamos la zona de los órganos vitales y la cabeza también. Hombre, el pasajero se libra algo más, que ya tiene mejor comportamiento, y en cuanto al ensayo lateral, pues también tendría un comportamiento adecuado. Aquí en cuanto al Citroën C4, fijaros que tendría una clasificación de 5 estrellas Euro NCAP. Fijaros que en este caso esta zona es prácticamente indeformable, no se deforma, no se penetra en la zona de los ocupantes, y de hecho, pues fijaros, tanto para el conductor como para el pasajero en el ensayo frontal, pues tenemos un comportamiento muy bueno, y también pues, para el ensayo lateral. En cuanto a la protección contra peatones, pues este es un ensayo que también va a realizar Euro NCAP, que se va a realizar a 40 km/h. En este caso no se va a ensayar con dummies, sino que se va a ensayar con elementos que van a simular diferentes partes del cuerpo humano. ¿Y por qué en este tipo de ensayo no se realiza con dummies? Porque es realmente muy difícil siempre realizar de la misma manera pues el ensayo, es decir, siempre hacer que el dummy caiga en la misma parte. Por eso se realiza con diferentes partes. De tal manera que tendríamos este elemento que simula la cabeza de un adulto, que se hace chocar en esta parte aquí, de la parte del vehículo, en la zona del capó. Tendríamos otros elementos que simulan la cabeza de un niño. Luego tendríamos este elemento que simula la parte superior de la pierna, y luego este elemento que simularía la parte inferior de la pierna y que se hace chocar justamente contra este elemento. Lo que se hace es hacerlo chocar en diferentes partes, y de tal manera que obtenemos pues un rango de colores también pues en el vehículo. Fijaros que en la parte laterales sufriría mucha lesión el peatón, y que en la parte intermedia pues sufriría menos lesión. Por la moraleja, pues si nos tiene que atropellar un vehículo es mejor caer en la parte media que en las zonas laterales, obviamente. Tener en cuenta también que justamente en esta parte de los laterales tenemos la zona de los refuerzos, esa horquilla que hemos visto anteriormente, para que la deformación se realice justamente en esta zona, no en la parte central. Por eso tiene que ser también la más rígida, y por lo tanto que si se produce un impacto va a ser peor para el peatón. Aquí, por ejemplo, vemos el ensayo de frontal para el Toyota Corolla. Fijaros que tiene un buen comportamiento, es que prácticamente no se deforma. Mira, muy bueno, este es de otro perfil. En este caso también se hace con lanzar pues el airbag, y obviamente pues el dummy también lleva incorporado pues los cinturones de seguridad. Fijaros, es que prácticamente queda indeformable, un buen comportamiento. Este es un vehículo chino. Vamos a ver cuál es su comportamiento. No lo podemos imaginar. Mira, fijaros. Totalmente, si es que se ocupa la zona donde se encuentran los ocupantes y el conductor. Se invade justamente esta zona. Sufriría graves lesiones. Obviamente este vehículo pues va a tener pues poca clasificación Euro NCAP, obviamente. Ese sería pues otro ensayo para otro vehículo, que buen comportamiento. Este sería un Peugeot. Fijaros, no se deforma. Este es el ensayo frontal, que es ensayo con dummies tanto de conductor, pasajero, y en este caso también con sillita de niños, desde diferentes perspectivas. Todo esto se graba con cámaras de alta velocidad. ¿Veis aquí el impacto lateral? Antes se daba las 5 estrellas Euro NCAP cuando la cabeza del conductor no chocaba con ninguna parte de la carrocería. Por eso se empezaron a añadir los airbags laterales. Y esta sería la del test del polo, del poste. ¿Lo veis? Esta zona que sufre pues con mayor deformación. También hay otros ensayos para medir los reposacabezas. Aquí vemos, por ejemplo, pues aquel que tendría un mal comportamiento, un reposacabezas mal diseñado. Fijaros cómo se dobla el cuello. Aquí se sufrirían varias lesiones. Y aquí en la parte baja pues tendríamos el ensayo pues de un reposacabezas que tendría un buen comportamiento. Fijaros
En este caso, el reposacabezas acompaña en todo momento la cabeza y prácticamente no gira el cuello, y por lo tanto no provocaría ninguna luxación. Pues, también podéis encontrar en la página de EuronCAP pues cuál es la clasificación que se da pues a diferentes tipos de reposacabezas. Por ejemplo, el Toyota Avensis tendría pues un buen comportamiento, y todos estos pues serían reposacabezas pasivos. También se realizan los ensayos con reposacabezas activos y también se le daría pues su correspondiente clasificación. Hoy en día pues se están incorporando otros ensayos. Por ejemplo, hay ensayos para la evaluación de los nuevos airbags de rodilla, y hemos dicho que para las aseguradoras es muy importante proteger la parte baja de las rodillas para que no choquen justamente con la barra de dirección, con esta parte baja. Aquí vemos el ensayo. Fijaros cómo se lanza el airbag de rodilla, lo protege esta zona. Fijaros. Por esto se evita que se choque, ya hemos dicho, contra la barra de la dirección. Y ya por último comentaros que, por ejemplo, la FMVSS, que es la Federal Motor Vehicle Safety Standard, que es una asociación americana, ha sacado una nueva normativa, un nuevo estándar, la 226, que es Suggestion Mitigation, que se lanzó el 1 de marzo del 2011, que en este estándar se establece cómo se debe realizar el test para medir el riesgo de pulsión completa o parcial de los ocupantes de un vehículo a través de las ventanas laterales durante un vuelco o choque lateral. La normativa europea todavía no lo contempla, pero lo más seguro es que si ya la ha introducido la normativa americana, la normativa europea la introduzcan dentro de poco. Y, por ejemplo, ya para terminar, pues muestro aquí cómo se realizaría el ensayo. Aquí fijaros que tenemos este elemento, que en este caso se simula la cabeza, y lo que se hace es hacerlo chocar contra los airbags laterales para ver si, dependiendo del esfuerzo con que se lanza esta cabeza, no sale despedido por la ventana. Vemos ahí el airbag lateral que se ha disparado cuando se ha detectado que se produce un choque lateral, y vemos cómo ese airbag lateral tiene que parar justamente pues el impacto de este elemento, en este caso de la cabeza. Y esto se está introduciendo pues recientemente. Este, por ejemplo, es el ensayo que realiza Volvo para probar los airbags laterales en caso de ensayo lateral, la de la expulsión de los ocupantes del vehículo. Bueno, y con esto he terminado la presentación. Muy bien. Muy bien.